Señor presidente, señores senadores, como bien se dijo ya en este recinto, el día 2 de abril se conmemora el Día de las Malvinas. Se puso esa fecha porque fue el día donde los soldados argentinos tomaron posesión del territorio de las Malvinas. Una de las tantas atroces decisiones de la dictadura fue llevar a nuestros jóvenes a una guerra que costó muchas vidas, a una guerra que no era ni el tiempo ni el momento. Argentina siempre venía discutiendo los derechos y la propiedad de las Islas Malvinas como territorio de la República, que lo es, por la vía diplomática. Solamente llevó a esta dictadura a tomar esa decisión el ya poco apoyo que les quedaba de sectores minoritarios de la sociedad. Un gran desastre de gestión, pero como ya dijimos en un evento a donde esta legislatura conmemoró el 24 de marzo del 76, una dictadura genocida, asesina, una dictadura atroz. Una de sus últimas medidas fue esta, llevar a nuestros jóvenes a la guerra. Nuestros jóvenes a la guerra fueron con convicción, fueron con patriotismo y fueron con valentía, sin tener lo mínimo adecuado para ir a esas regiones con climas tan duros a batallar, como lo que tenían puesto tal vez en su vida diaria en los cuarteles, con armamento bastante obsoleto. Sin embargo, fueron convencidos que en la guerra tenían que defender la patria y honrar la patria y honrar el himno nacional, que en una de sus estrofas dice, con gloria morir. Y esto es lo que hicieron los jóvenes argentinos, que murieron con gloria, murieron con honor, murieron con valentía. Pero ese mismo gobierno dictatorial, en su retorno los quiso esconder, los quiso meter bajo la alfombra. Y una sociedad que meses antes tal vez se reunían y iban y hacían donaciones, y cuando los medios de comunicación mentirosos, casi en toda la historia de la humanidad, digamos, pero de la historia de nuestra América Latina, sin ninguna duda, los medios comunicacionales pertenecientes al poder económico siempre mintiendo, nos decían que la ganábamos, y el pueblo festejaba en las plazas que veníamos ganando, hasta que de ganar pasamos a rendirnos. Pero hasta en esa rendición los soldados argentinos mostraron dignidad, mostraron convicciones y mostraron integridad, mientras su gobierno volvió a mostrar cobardía, bajeza, inmoralidad permanente. Lo quisieron esconder, lo quisieron tapar, el pueblo quiso olvidar, pero la historia es la historia, y la reivindicación de Malvinas estará siempre hasta que vuelva a ser un territorio a donde determinemos los argentinos cómo se debe desarrollar. Bastante lucharon los excombatientes para ser reconocidos, bastante camino recorrieron para que se les reconocieran derechos mínimos, pero todavía falta mucho. A 40 años todavía falta mucho de nuestro pueblo argentino, de nuestro Estado, de nuestras instituciones, de reconocer, valorar, por sobre todas las cosas, acompañar a los excombatientes en vida y a sus familias. No solo alcanza cantar el himno a las Malvinas, no solo alcanza cuando ponen un micrófono a hablar con palabras bonitas, es necesario actuar más, y el Estado Nacional y los Estados provinciales deben hacer más por esos héroes. Ya en ese homenaje había dicho que en un país de Europa me había encontrado en un lugar a donde había combatientes de Malvinas ingleses. Y en el encuentro la gente del lugar estaba muy preocupada porque
pensaban que podía haber algún tipo de roce entre los ingleses y los pocos argentinos que estábamos en ese recinto. Sin embargo, cuando los ingleses supieron que habían argentinos, buscaron conversar con nosotros. Nos hablaron de la bravura, nos hablaron del heroísmo, nos hablaron de la valentía y de la capacidad de guerrero que mostraron los soldados argentinos. Sin logística, sin apoyo tecnológico, sin las armas, con muy pocos aliados. Recordemos que eran muy pocos los aliados. Creo que uno de los más valientes fue el país peruano, fue el pueblo peruano. Otros gobiernos que también eran dictatoriales, al revés, jugaron en contra de nuestro país, de nuestra patria, y fueron parte y cómplices de la muerte de soldados argentinos. Si los que tuvieron la guerra, si los que combatieron y mataron y vieron morir a pares de ellos, reivindicaron a nuestros soldados, ¿cómo no lo va a reivindicar? Pero bien, sólidamente, el pueblo argentino y nuestro Estado. Debemos seguir desde cada uno de nuestros lugares trabajando, acompañando y valorando a los excombatientes, pero buscando que realmente el reconocimiento sea mucho más efectivo y sea de mucho más valor. Un monumento a combatientes de Malvinas debería haber en cada una de las provincias argentinas, sin ninguna duda, para que cuando pasen los años y pasen los siglos, las generaciones de esos tiempos y de esos momentos sepan valorar y sepan que hubo un conjunto de argentinos que fue a dar la vida para defender la patria. Esto con respecto al homenaje a los héroes de Malvinas. Pero tampoco puedo dejar pasar, señor presidente, señores senadores, el homenaje a quien fue primer presidente constitucional de esta etapa democrática, el doctor Raúl Alfonsín, que falleció el 31 de marzo del 2009. Hoy es aniversario de su fallecimiento. Como peronista fui un adversario de ese gobierno. Como joven manifestaba en las calles en contra de sus políticas económicas, pero esto no quitaba nunca saber reconocer en Alfonsín un demócrata, un hombre de diálogo, un hombre de bien, un hombre honesto que quiso sacar al país adelante. A él seguramente debemos, junto con muchas otras fuerzas, que hoy vivamos en la democracia y esta democracia sea para siempre con sus virtudes y defectos. No puede pasar como un día más. A veces recordamos a otras personas que tal vez no eran de tanta valía como el doctor Ricardo Alfonsín. Y por eso quiero hacer un reconocimiento desde un simple militante, adversario de su proyecto político, de su partido, pero adversario, no enemigos, porque ambos partidos populares y mayoritarios siempre pensaron en el bienestar de la patria. Creo que recordarlo a Alfonsín es fortalecer la democracia. Creo que recordarlo a Alfonsín es valorar esos principios que tenía, su ética, su don de bien. Y por eso hago conjunto el aniversario a los héroes de Malvinas y hago un homenaje a ese gran presidente, a ese gran demócrata, a ese gran hombre que fue Ricardo Alfonsín. Muchas gracias. Gracias, senador.